Buenas tardes, mi nombre es Joner Amaya y les vengo a presentar mi seminario titulado Catálisis organometálica. En este seminario vamos a estar entonces hablando de la catálisis organometálica como una rama de gran importancia para los compuestos organometálicos y su síntesis a través de diferentes catalizadores de ende organometálico. Para comenzar vamos entonces a estar hablando de la isomerización de olefinas. En este caso, los catalizadores de composición LN metal hidrógeno o las combinaciones del tipo R3P2 de cloruro de níquel más hidrógeno pueden acelerar una reorganización de la olefina termodinámicamente más estable en una reacción homogénea, es decir, pueden catalizar las transformaciones terminales y aisladas conjugadas. Los pasos esenciales para la isomerización de olefinas son los siguientes, como se muestra en la primera imagen. Después de la hidrometalización de acuerdo con las reglas de Markovnikov, donde el hidrógeno se suma al átomo de carbonos con más hidrógeno, en este caso una anti-Markovnikov, son posibles dos vías para la eliminación de donde el material se devuelve al de partida o al producto isomerado. ¿Okay? Este ciclo acelera entonces el establecimiento del equilibrio interno, como se observa en la segunda imagen. En este caso, si el tetracarbonilo de DCO se introduce en este ciclo, el único producto deuterado encontrado es el CH2 de SH2CHO. Esto prueba la selectividad de Markovnikov de la inserción en la olefina en el paso número 2. Las reacciones de acoplamiento carbono-carbono, ¿ok? En donde existe la formación de enlaces carbono-carbono. Esto ha sido muy utilizado para la química orgánica y la química organometálica, ¿ok? Acá se involucran catalizadores como el paladio, el cual es un metal dominante en la catálisis organometálica. Esto se basa en los siguientes puntos principales. Una alta tolerancia de numerosos grupos funcionales, sensibilidad relativamente baja de los orgánulos de paladio al aire y al agua, baja toxicidad y ventajas económicas en relación a otros metales como el rodio y el platino. Lo que distingue la química organometálica del paladio de otros metales es la unión de nucleófilos al residuo orgánico R, con la eliminación reductora, cocombinante y la reformación de paladio cero. Estas propiedades permiten entonces ciclos catalíticos, como se observa en la primera imagen. Por el contrario, las reacciones de acoplamiento de carbono-carbono con reactivos de Grignard solo pueden llevarse a cabo estequiométricamente porque las especies de Grignard, de reactivos de Grignard, R magnesio X, son atacadas por el electrófilo C y el magnesio y su oxidación se mantiene. Por último, además del acoplamiento de carbono-carbono que depende de paladio cero para promover el ciclo catalítico, se conocen otros procesos que requieren compuestos de paladio 2+, oxidación de olefinas de arilo deshidrogenativo o carbonilación oxidativa, que luego se reducen a especies de paladio metálico o paladio cero. Una reacción química que es catalítica con respecto a paladio cero es posible acoplarse a una que regenera paladio 2+ a través de la oxidación de Wacker, como se observa en la última imagen. Existe la alquilación alílica, mientras que el acoplamiento de carbono-carbono en la posición de un grupo carbonilo forma la base de muchos procesos de la química orgánica clásica. Las reacciones en los átomos de carbonos alílicos han permanecido durante mucho tiempo en el, digamos que detrás de esta, no con gran importancia. ¿Okay? Tenemos en la primera imagen las reacciones posteriores de los ligandos N-alil que están distinguidas por una notable estereoquímica. ¿Okay? La sustitución alílica catalizada por el paladio se puede notar mediante el siguiente ciclo. En la segunda imagen podemos entonces decir que los complejos de N-alil propuestos como intermediarios se pueden alcanzar a través de varias vías. Esto hace que la elección del sustrato sea bastante flexible. La alta reactividad de los complejos N-alil hacia los nucleófilos permite la coincidencia de carbonos-carbonos y carbonos con heteroátomos, como discutiremos más adelante. A continuación, vamos entonces a hablar de la regioselectividad de la alquilación alílica, que se refleja en dos aspectos importantes.
Primero, el nucleófilo ataca con mayor frecuencia al sitio estéricamente menos impedido del ligando alílico. Sin embargo, el grado de preferencia e incluso su dirección depende de la naturaleza del catalizador. No solo los efectos estéricos, sino también los efectos electrónicos juegan un gran papel en este caso. El regiocontrol de la alquilación alílica es aún un problema que hay que resolver. Mientras que en presencia de varios sustituyentes alílicos, la tendencia del grupo saliente es la siguiente. Cloro es mayor que OCO2R es mayor que OAC mayor que OH. Esto según Bagwell en 1992. Las alquilaciones alílicas asimétricas son altamente actuales y la síntesis de un ácido alfa alquilado, alfamino, sirve como un ejemplo de este tipo de reacción. El uso de un sustrato alílico cíclico entonces elude la complicación de la redistribución de sustituyentes sin y anti, que es particular de ligandos alílicos flexibles y de cadena abierta, como se observa en la imagen donde entonces observamos allí una alquilación alílica con compuestos cíclicos. ¿Okay? Así el complejo de acticidad 3, ¿okay? Alil, ¿verdad? Con paladio formado a partir de acetato de alilo y el catalizador quiral es atacado por la aslactona desprotonada. La diesteroselectividad de este ataque puede atribuirse al hecho de que el ligando quelante en el átomo de paladio forma un bolsillo quiral. Los aductos diasteroméricos pueden ser separados y el diasterómero mayor puede ser convertido en el ácido alfa alquilado alfamino sin racemización. Vamos entonces a hablar ahora del acoplamiento de carbonos, pero en presencia de heteroátomos. Este es un tipo de reacción donde se forma un enlace covalente entre un átomo de carbono y un heteroátomo que perfectamente puede ser nitrógeno, oxígeno, azufre o algún halógeno. Se usan en la farmacéutica, la agroquímica y en otras ciencias del material. A menudo requieren el uso de catalizadores metálicos como paladio, cobre o níquel, y los ligandos ayudan a estabilizar y a modular la reactividad del catalizador. A menudo se utilizan bases para promover la reacción mediante la desprotonación o la actividad de uno de los reactivos. Fíjense que en este caso tenemos el ejemplo entonces de un derivado de areno, ¿verdad? En presencia de sustituyente halógeno, ¿verdad? Donde se da un tipo de reacción de sustitución nucleofílica aromática. En este caso, estas reacciones requieren condiciones drásticas de activación de arenos y los enlaces de carbono heteroátomo pueden ser también formados por adición de alquenos o alquinos. Algunas de las reacciones de acoplamiento carbono heteroátomo pueden ser laminación de arenos, ¿ok? En el caso de laminación de arenos, como por ejemplo el acoplamiento de Buchwald-Hardwing, donde se da un enlace de carbono-nitrógeno, en donde se da una síntesis de aminas aromáticas, es laminación de arenos, ¿ok? En este caso, mediante medicamentos para polímeros con propiedades especiales, así como la conversión de aluros de alquilo o fenoles dentro de arilaminas bajo condiciones suaves, son de gran importancia práctica. Acá tenemos otro ejemplo del lado derecho, laminación de arenos catalizada por paladio, ¿ok? Es una eliminación reductora. En el caso de laminación de arenos, ahí tenemos entonces la arilaminación, ¿ok? Es un ciclo que lleva a cabo estas siguientes etapas, ¿ok? Para dar entonces el producto final, que es justamente un areno aminado, un areno que presenta un sustituyente amina, y esto presenta diferentes aplicaciones prácticas antes mencionadas. Fíjense que otra reacción de acoplamiento carbono heteroátomo, pudiéramos hablar también del acoplamiento de Willman, ¿ok? Que utiliza cobre como catalizador. Incluso está la eterificación de Williamson, donde se da un enlace carbono-oxígeno a través de un alcóxido o a menudo con haluros de alquilo. ¿Okay? A pesar de que en el caso de la eterificación de Williamson no es una aminación, también es una reacción importante de mencionar para el acoplamiento de carbonos con heteroátomos respectivamente. ¿Okay? Acá se dan entonces las diferentes etapas, la adición oxidativa, la coordinación de la amina al paladio, en la desprotonación ligando amido, ¿ok? Y la eliminación reductora de arilamino como cuarta etapa. La eliminación de hidruros y la regeneración concomitante.
En el caso de la aminación de arenos, también es importante resaltar que la elección de condiciones de reacción para cada aminación, así como catalizador favorable, base y solvente, son importantes. Esto ya se mencionó anteriormente. La tolerancia hacia los grupos funcionales es buena. Los arenos pobres en electrones y aminas ricas en electrones favorecen el acoplamiento. Algunas aplicaciones prácticas, por ejemplo, tenemos las siguientes reacciones, ¿ok? En donde se da entonces la aminación de areno con un 93% de rendimiento, ¿ok? Y tenemos la otra reacción de la parte posterior que se da en presencia de tolueno, 70 grados centígrados, para obtener entonces ese compuesto de piridina, ese derivado de piridina sustituido. ¿Okay? También tenemos acá la reacción que ya discutimos anteriormente, la Bushman de 1996 con un 87% de rendimiento teórico. La versatilidad de aminopiridinas es exitosa. ¿Okay? En ortometipara, bromopiridina y primarias y secundarias, aril y alquilaminas. ¿Okay? Esto para la preparación de ligandos. Por acá tenemos otra reacción donde se dan las polianilinas, ¿ok? La aminación de arenos catalizada por paladio ha sido aplicada con éxito como oligoméricas y poliméricas arilaminas que exhiben interesantes propiedades electrónicas y magnéticas. Por acá tenemos la hidroaminación. ¿Okay? Fíjense que la hidroaminación es una adición directa de un enlace nitrógeno-hidrógeno a un alqueno o alquino y es una reacción donde se añade una molécula que contiene un átomo de nitrógeno o hidrógeno, una amina o amoníaco a un doble o triple enlace carbono-carbono. Se ha encontrado sorprendentemente catálisis simple e intramolecular hidroaminación de alquinos. El reactivo que utiliza es un alquino o un alqueno y una amina que puede ser perfectamente primario, secundario o perfectamente el amoníaco. El producto es una amina o un derivado de amonio donde el nitrógeno se ha unido a uno de los carbonos que originalmente formaban el doble o triple enlace. El catalizador es un metal de transición para facilitar la reacción. Puede ser intramolecular, ¿okay? Donde la amina y el alqueno o alquino están en la misma molécula, o intermolecular, donde la amina y el alqueno o alquino son moléculas separadas. ¿Okay? Como se muestran allí diferentes ejemplos. Son mecanismos bien soportados a través de cinéticas. ¿Okay? Para el caso de la hidrominación, fíjense que entonces se da a través de diferentes mecanismos, como vemos a continuación. ¿Okay? Ahí tenemos entonces complejos de titanio. ¿Okay? Se da entonces la cicloadición con alquinos, la aminólisis y eliminación de una enamina. ¿Okay? Para entonces obtener al final el producto deseado. Vamos ahora con la hidroboración. La hidroboración, fíjense que estas son reacciones que hemos visto en cursos anteriores, como orgánica 2, es la adición de un enlace de boro-hidrógeno a un enlace múltiple de carbono-carbono, que puede ser un doble o triple enlace. Se puede controlar la quimioselectividad. ¿Okay? El reactivo es un alqueno o alquino y una fuente de borano, BH3, o un equivalente como borano dimetilsulfuro, BH3M2S, o el borano tetrahidrofurano. ¿Okay? El producto es un arganoborano, donde tiene un enlace carbono-boro, ya mencionado. El mecanismo es una adición sin concertada, donde el boro y hidrógeno se añaden del mismo lado del doble o el triple. El boro tiende a unirse al carbono menos sustituido debido a efectos estéricos y electrónicos, una adición anti-Markovnikov nuevamente. ¿Okay? Aquí tenemos aplicaciones prácticas donde se da un exceso de enantiómeros indeseados. ¿Okay? Ahí tenemos entonces la presencia de oxidaciones. ¿Okay? Para obtener los productos finales. Acá tenemos entonces la hidrosilación. La hidrosilación entonces es una reacción donde se da entonces la adición de organosilicios o compuestos organometálicos de silicio, orgánicos de silicio, ¿verdad? Esta es una reacción también muy interesante de adición organometálica donde se dan a través de catalizadores de esta índole. Acá tenemos entonces, por acá, esta, esta reacción. Por acá se borró. Acá tenemos entonces la presencia de esos compuestos organometálicos en presencia de un doble enlace con catalizadores para obtener el producto final. La hidrosilación por su parte, ¿ok? Presenta estas diferentes etapas del mecanismo, ¿ok? 1, 2 y 3, para obtener
los productos correspondientes. Para el caso de la oxidación de olefinas, ¿ok? Acá tenemos el proceso Wattker, que es uno de los métodos más utilizados para la síntesis del acetaldehído a partir de etileno. La reacción global es la oxidación indirecta del etileno con oxígeno del aire y los catalizadores son cloruros de cobre y paladio que actúan en fase homogénea. Es una reacción importante que involucra grupos funcionales oxigenados y modifican la estructura de dichos compuestos. El mecanismo general entonces se da a través de formación de intermediarios oxigenados, pueden oxidarse para formar epóxidos, dioles, aldehídos o ácidos carboxílicos y utilizan como catalizadores platino, paladio o molibdeno inclusive. Algunas de las aplicaciones de la oxidación de olefinas es la acetoxilación de olefinas, ¿okay? Que es esta reacción en presencia de un medio de oxígeno y ácido acético a través de diferentes catalizadores y condiciones del medio, con un 96% de rendimiento. Está el proceso oxidano, donde se da la reacción con el molibdeno como catalizador para formar un epóxido, y terbutanol. Tenemos acá la epoxidación de Sharpless, un proceso bastante importante y conocido, que es así, llamado así en honor al químico estadounidense Barr y Sharpless, ¿okay? Es una reacción química enantioselectiva utilizada para preparar el 1,3 epoxialcoholes a partir de alcoholes alílicos primarios y secundarios. La estereoquímica del epoxio resultante está determinada por el diastómero de dietiltartrato utilizado en la reacción. Esta reacción proporciona buenos rendimientos y diastereoselectividad en un amplio rango de sustratos. Fíjense que aquí los rendimientos son de entre 70 y 90% aproximadamente. Y una estereoselectividad mayor al 90%. Acá tenemos entonces los procesos de gran importancia industrial llamados el proceso de cambio de gas y Fischer-Tropsch. Es la reacción de cambio de agua de que describe la reacción del monóxido de carbono y el vapor de agua para formar dióxido de carbono e hidrógeno. La mezcla de monóxido de carbono e hidrógeno se conoce como gas de agua. ¿Okay? Esto también puede llamarse el reformado de vapor, que produce hidrógeno a partir de hidrocarburos como el gas natural. Esta reacción involucra agua, en este caso vapor, y metano a elevadas temperaturas, como se observa en la figura de la derecha. Por acá tenemos entonces el procedimiento completo, ¿ok? También tenemos el proceso de Fischer-Tropsch, ¿ok? Vamos a colocarlo por acá. El proceso de Fischer-Tropsch convierte una mezcla de carbonilo, de monóxido e hidrógeno, gases de síntesis, en hidrocarburos líquidos. Es una forma de convertir carbón, gas natural o biomasa inclusive en combustibles líquidos como gasoil o queroseno. Este proceso involucra la polimerización de los carbonos y el hidrógeno a través de catalizadores inclusive, típicamente a base de hierro o cobalto, a bajo altas presiones y temperaturas. El proceso genera entonces una mezcla de diferentes productos, incluyendo alifáticos, olefinas y alcoholes. Esto se puede aplicar en la industria de producción de combustibles. Por acá lo tenemos el proceso de Fischer-Tropsch. Por acá tenemos un mecanismo un poco más acertado para entonces describir este procedimiento. ¿Okay? Acá tenemos entonces la reacción general de estos procedimientos, ¿okay? Donde se da entonces la obtención de los productos deseados. Ok, vamos entonces ahora a discutir de la carbonilación de alcoholes. La carbonilación de alcoholes, como dice bien su nombre, es la introducción de un grupo carbonilo en un alcohol mediante reacciones con compuestos organometálicos como haluros de ácido o compuestos de metales de transición. El mecanismo incluye que el alcohol puede ser convertido en un intermediario organometálico, generalmente mediante una reacción con un metal en presencia de un catalizador. Se da la incorporación del grupo carbonilo, donde este reacciona con un compuesto carbonílico, como monóxido, óxido de carbono o derivados formilados, formando un nuevo enlace carbono-carbono. Mediante la oxidación y dependiendo de las condiciones, el producto puede ser un aldehído, cetona, entre otros. Por acá tenemos entonces el mecanismo detallado, ¿okay? De la carbonilación de alcoholes. Ok, vamos entonces ahora a hablar de la hidrogenación de alquenos.
Fíjense que la hidrogenación de alquenos no es ajena para nosotros, ¿ok? Se da en un proceso prácticamente 4 etapas, ¿verdad? Como aquí lo demuestran en 5 etapas, ¿ok? Pero básicamente es un proceso que ocurre a través, primero, de la absorción del alqueno en la superficie del catalizador, ¿ok? Posteriormente se da una activación del hidrógeno en el mismo. Luego se da una transferencia del hidrógeno al doble enlace del alqueno. Y por último, una desorción del alcano saturado formado. ¿Ok? Acá tenemos estas 5 etapas para la hidrogenación del alqueno. Ok, vamos entonces ahora a discutir de la metátesis de alqueno y alquinos. Recordemos que cuando iniciamos el curso de compuestos organometálicos hablamos de los tipos de reacciones que se dan principalmente para estos compuestos. Una de ellas era la metátesis, que significa colocar de manera diferente o transponer. ¿Ok? Es un intercambio catalizado por metales alcalideno y alcalidino, con alquenos y alquinos respectivamente. Los procesos de metátesis pueden ocurrir bajo catálisis homogénea y heterogénea. La metátesis de alqueno ha encontrado una amplia aplicación en la síntesis orgánica, tanto a escala de laboratorio como a escala industrial. ¿Okay? Para el caso de la metátesis de alquenos, dependiendo de la naturaleza del alqueno aplicado y las condiciones de reacción, pueden darse diferentes resultados como cruzado, cierre de anillo y apertura del anillo, que es la primera imagen que podemos observar allí. ¿Okay? Aquí tenemos diferentes productos de acuerdo al tipo de la naturaleza del alqueno que se esté utilizando de partida. Ok, vamos entonces a hablar de el procedimiento de la metátesis del alqueno como tal. Según Shawin, en 1970, el intermedio de metalociclobutano que ha sido aislado, según Shork en 1989, y este también ha sido caracterizado, ¿ok? Una unidad de este alquilideno metálico funciona como centro catalíticamente activo, como metales como molibdeno, wolframio, renio, rutenio, como átomos metálicos centrales. Y los siguientes catalizadores diseñados y completamente caracterizados se utilizan comúnmente en este proceso. Tenemos entonces el de Shock en 1990, presenta características como altamente reactivo, mala tolerancia a grupos funcionales en el sustrato. La actividad catalítica aumenta con el creciente naturaleza de atracción electrónica de los grupos R. La metátesis de olefina tris y tetra es posible. ¿Okay? Mientras que el de Groovy en 1995 tiene una tolerancia de grupos funcionales como carbonilo, OH, NH2, una selectividad hacia olefinas estéricamente no impedidas y tensadas, y tri y tetra sustituidas no son atacados. Ambos complejos tienen bajo número de coordinación y permiten el acceso fácil del alqueno, al átomo metal donde ocurren los pasos sucesivos, según el proceso que vemos en la pantalla. Ok, por acá tenemos entonces la metátesis de alquinos de triple enlace. Pueden proceder a través de una vía simétrica o una vía mixta. La vía simétrica se le suele llamar ino-ino metal o alquino-alquino metal. Y la vía mixta, alqueno-alquino metal. ¿Okay? La metátesis de cierre de anillos de dos alquinos, es decir, alquino-alquino R, carbono metal, en condiciones de alta dilución conduce a un cicloalquino, un alquino abierto volátil. La presencia de enlaces dobles y triples en los reactivos presentan dos tipos de desafíos. Primero, esto se da selectivamente con la formación de un solo tipo de enlace o la participación de ambos elementos. El primer escenario fue realizado por Fudor en el año 2000 mediante la elección adecuada del catalizador, como se observa acá. Por último, vamos a hablar entonces de unas reacciones de gran importancia como es la polimerización de olefinas. Desde el punto de vista del procesamiento, diferenciamos fundamentalmente diferentes tipos de materiales. ¿Okay? Estos materiales pueden ser, los primeros son los termoplásticos. Ellos exhiben estabilidad de forma bajo tensión o a corto plazo. Al calentarse, se transforman en un estado plástico fácilmente moldeable y este cambio es reversible. Por su parte, los duroplastos mantienen su forma durante largos periodos de tensión a elevadas temperaturas.
Los elastómeros se aplican por encima de la temperatura de transición vítrea, recordando que esta temperatura es cuando pasa un estado rígido y frágil a uno más blando y flexible. Se deforma mediante la aplicación de fuerza. Los elastoplásticos, que son los elastómeros termoplásticos, se encuentran en algún punto entre los no reticulados y los reticulados en su perfil de aplicación técnica. Y por último, los duroplastos reversibles exhiben propiedades tanto de materiales duroplásticos como termoplásticos y están reticulados reversiblemente, que es lo que hace la diferencia con los materiales duroplastos normales convencionales. Aquí tenemos diferentes propiedades como la densidad en gramos sobre centímetros cúbicos para diferentes tipos de polímeros que estaremos discutiendo a continuación. Aquí está también, en esta tabla también podemos observar la representación de su estructura. Para el caso de los más comunes tenemos el polietileno. El EDPE fue desarrollado por el Imperial Chemical Industry, ICI, en 1953. Se polimeriza bajo elevada presión, una presión comprendida entre 2800 bar y temperatura menor o igual a 275 grados centígrados. En presencia de indicadores radicales como el oxígeno alrededor de 0,05% o peróxidos compuestos. En estas condiciones el etileno se encuentra en su estado supercrítico y disuelve polímero formado. El proceso catalítico heterogéneo, según Phillips Hogan en 1956, opera a una presión considerablemente más baja, entre 10 a 30 bar, y proporciona polietileno de alta o elevada densidad, HDPT. El precatalizador de óxido de cromo sobre un soporte de silano, de SiO2 y Al2O3, el cromo se reduce a estados de oxidaciones más bajos. Esta propuesta mecanística, respaldada por la observación de que el modelo catalizado, mediante la polimerización del etileno a temperatura ambiente y un bar, según Theopold y 1990, en 1990 exactamente, como podemos observar en la siguiente imagen. Por último, para el polipropileno, como otro polímero conocido, en el caso de este, la polimerización radical de propileno solo produce aceites de bajo peso molecular que consisten en estructuras altamente ramificadas y estéricamente no uniformes. La primera aplicación de los catalizadores de Ziegler con esta reacción fue realizada por Nata en 1955. Exhiben excelentes propiedades comprendidas como alta densidad, dureza y ductilidad como resultados de su construcción isotáctica regular. Por acá tenemos la reacción, de síntesis del polipropileno. En este caso también tenemos una de las propiedades de estos compuestos que es la tactilidad, que es la capacidad para interactuar con superficies u objetos mediante contactos o percepción táctil. ¿Okay? Tenemos diferentes categorías como isotáctiles, que son misma configuración, los sintácticos, que es una configuración alterada, los estereobloques, que es una alteración de los bloques sismáticos con distorsión, con una configuración distorsionada, entre otros. Y para finalizar este seminario debemos recordar entonces que estas polimerizaciones pueden ser mediante una homopolimerización donde los monómeros son iguales o una copolimerización donde los monómeros son unidades distintas. ¿Okay? Bueno, esta ha sido toda mi presentación. Muchísimas gracias. Hasta luego.